Capital Sonoro. Respeto. Hola, mi nombre es Ivania Cerón. Hola, mi nombre es Carlos Moreno. Nosotros somos la mamá y el papá de Martín, que es un niño de 9 años en la actualidad, que se identifica como trans no binario, que es una identificación que llegó solita a hacerla. Sus pronombres preferidos son él o ella. Le gusta leer muchísimo. Argumenta mucho, le gustan los videojuegos. Es fan de Pokémon, está obsesionado con Pokémon. Todas las evoluciones. Pues le gusta dibujar. Dibuja, es muy curioso, le gusta conversar. Le gusta cantar, bailar. Cantar y bailar, le gusta, tiene una inclinación hacia las artes muy fuerte. Y bueno, eso podemos decir como en general. Es bastante histriónico, lo cual complementa su capacidad de argumentar. Es una historia larga, ya llevamos en este camino unos 4 años. 4 años, pues más o menos desde los 5 años. Sí, 5. Pues por decisión de pareja habíamos decidido que cuando, como una opción de crianza, habíamos decidido como estar muy pendientes como de los estereotipos de género, ¿no? Entonces decidimos que tuviera muchos juguetes de todo tipo, ¿no? No, o sea, no porque eran niños solo carros. Bueno, yo creo que desde el principio el acuerdo fue que íbamos a respetar a la personita que llegara, ¿no? Entonces, en cuestiones espirituales, en cuestiones de género, en cuestiones de pensamiento de cualquier tipo, y dijimos que pues lo que íbamos a hacer era exponer nuestros puntos, el de ella y el mío, y que esta personita decidiera. Entonces, cuando llegó Martín, entonces él empezó a hablar bien temprano, lo cual quiere decir que empezó a mostrar sus gustos bastante temprano, expresar sus gustos bastante temprano. Entonces, todo empezó con la ruana. Sí, pues, o sea, primero pues había muchos juguetes de todo tipo y también no restringíamos como colores, que experimentara con la ropa que quisiera ponerse, ¿no? Todo esto en el ámbito muy de la casa. Y una vez hicimos, bueno, ya Martín nació en Estados Unidos, entonces nosotros también tuvimos un traslado de país, vivíamos en Oregón y allá pues era muy común también encontrar, por ejemplo, en los centros médicos o en los almacenes, por ejemplo, cocinas de juguete para niños y niñas, y una cosa que nos parecía muy chévere era como que niños y niñas, independientemente como del estereotipo de género, jugaban con eso, ¿no? Entonces nosotros llegamos como con permeados pues de esa cultura, y cuando ya estábamos aquí en Colombia, uno de los primeros paseos que hicimos fue ir a Ráquira y compramos una ruana con capuchita de esas que son como de lana de albahaca, y como a los meses Martín empezó a usarla en la cintura, entonces empezó a hacer su ropa preferida y pasear por todas partes, entonces no se la podía ni lavar porque tocaba para todas partes, era quiero mi ruana, y se la ponía en la cintura. Algunos le preguntaban, ay, ¿por qué te pones tanto esa ruana que no la dejan ni lavar? Y dice, lo que pasa, que ahí fue cuando empezó el asunto, es que este es mi vestido. Yo pensaba, no, pues se la pone en la cintura porque la moda y la vaina, pero no, este es mi vestido. Entonces, ¡pum! Ok. Pero pues los vestidos también se lavan. Y también otra cosa es que ya empiezan a esa edad como a dibujar, ¿no? Y entonces los primeros dibujos son de la familia, son de dibujarse una misma. Y entonces Martín empezó a dibujarse pues con vestido, con pelo largo, y o sea como una apariencia muy, muy femenina, ¿no? Entonces pues nosotros íbamos como que mientras, o sea, en la casa, pues como habíamos normalizado, ¿no? Que hubiera una apertura en eso, pues era para nosotros como algo, podría decirse como consecuencia, ¿no? De toda esta apertura que estábamos tratando de tener en nuestra crianza. Pero pues ya la parte más difícil es cuando esto empieza a salir de la casa, ¿no? Entonces ya Martín pedía salir con su ruana en la cintura. También una vez yo fui al centro a comprar unas botas pantaneras y fue la primera discusión que yo tuve en un almacén con estas cosas porque Martín quería unas botas fucsias súper brillantes y el vendedor que esas no son para
para niño, que eso no es. Entonces, como no hay nada más prescriptivo del género que en las infancias, que se separa en los almacenes todo, ¿no? Todo, la ropa de niños, la ropa de niña, los juguetes de niños. Entonces se armó ahí la discusión y al final pues Martín fue tan insistente y yo pues no estaba en ese momento con Carlos, pero yo lo llamé y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces dijimos pues que no pasa nada, pues si quiere sus botas rosaditas pues se la compramos. Y ahí salió súper feliz. Entonces empezó como una cosa que ya no era tanto como por explorar, sino que empezó a notarse como una identidad y diferente, pues. Y en el colegio ya pasó que un día quiso, en ese momento usaba el pelo muy cortico y se hizo un cachito así, se jaló un pedazo de pelo y entonces que querías ir con moñitas. Entonces, y nosotros persuadiéndolo, no, mira, pues que no te queda bien, no hay pelo de donde coger, y no, que yo voy. Entonces ahí fue la primera vez también que se enfrentó como hacia afuera, ¿no? Porque llevaba el uniforme del colegio y sus 2 cachitos. Primero se enfrentó a nosotros porque no se dejó convencer. No se dejó convencer, exacto, eso es una cosa que es bien interesante, ¿no? Que ya esto empieza a ser tan fuerte que eso van contra viento y marea y no hay persuasión, no hay argumento que valga. Y entonces se fue hacia el colegio y entonces pues nosotros lo que hicimos fue escribirle como a la profesora que Martín iba ahí, que por favor pues le acompañe porque justo se subió a la ruta y lo primero que pasó es que todos los niños y niñas que estaban dentro de la ruta se rieron. Entonces eso fue como súper fuerte de ver, pero por un lado estaban esas risas de burla y por el otro estaba la sonrisa plena de Martín de ir como quería expresar hacer su expresión de género, digámoslo así. Entonces luego el siguiente paso fue que nosotros empezamos como a ver ya esa tendencia tan fuerte. Intentamos pues ya como documentarnos, leer más. Y otra cosa que fue importante fue que pues yo escucho muchos podcasts y justo salió en Radio Ambulante ese episodio de Yonena, que no sé si lo has escuchado. En ese episodio hablaban era la historia de la primera niña trans que generó pues una ley en Argentina de cambiar pues lo que correspondería a la tarjeta de identidad o el DNI de Argentina. Entonces ese episodio generó muchas discusiones en redes y en un foro que yo estaba, justo una mamá escribió sobre sus gemelos que eran fluidos de género, que yo nunca había oído ese término, ella lo puso así, puso un link de un blog que ella escribió con su experiencia. Ella vive en Estados Unidos, pero pues es de Centroamérica y yo nunca había oído el término, pero a mí me resonó muchísimo por lo que yo había observado de Martín. Entonces yo le escribí a ella y le dije como, mira, explícame qué significa ese término. Y ella fue muy generosa, conversamos y yo le pedí como lecturas, cosas, y ella me dio un consejo muy bueno que me dijo, mira, si tú sospechas que eso está pasando con tu hijo, lo más importante es buscar ayuda. O sea, además de como darme lecturas, que yo inmediatamente busqué, me dijo, busca ayuda psicológica. La inseguridad, la desesperanza y riesgos de violencia en sus relaciones. Entonces, eso hicimos. O sea, yo leí esos libros y empecé a ver como unas estadísticas muy aterradoras. Que pueden causar estrés, angustia y pueden llevarte a la depresión. Sobre pues un futuro muy oscuro para las personas trans, las infancias trans, especialmente cuando no hay apoyo familiar. Entonces pues con Carlos conversamos mucho de eso y lo que hicimos fue buscar un psicólogo, que es lo que nos acompaña hace 4 años. Y recuerda la importancia de la salud mental. Equilibra tus... Ahí pues ya empezó otra etapa que fue como pues validar que Martín estaba sintiendo algo, y segundo que le pusiera palabras a lo que sentía y a lo que estaba viviendo, ¿no? Entonces, esa definición que Martín mismo llegó a través, definición de sí mismo, de su identidad, pues llegó a través de los libros, ¿no? Y de las conversaciones con el psicólogo. Luego vino lo del cumpleaños. Y Martín, para su cumpleaños número 6, nos pidió que tenía una lista de regalos un poco y al final la cambió y dijo, yo realmente lo que quiero es un vestido de cumpleaños.
Yo al principio traté de dilatar un poquito, no, pero mira que tienes tales juguetes que tú también quieres, que no sé qué, y Martín se mantenía firme en su, quiero mi vestido. Entonces, Jenny, yo dije, bueno, listo, entonces, como esto puede ser temporal, vamos al Only, le compramos uno bien barato y ya, y de ahí ya cuando se le pasa, entonces no gastamos tanto, no fue muy grande la inversión. Pues llegamos allá y habían varias opciones, o sea, esto lo cuento porque es relevante. Llegué y yo cogí el primero y dijo, uy, este es, o sea, el primero que yo le encantó. Yo, aguántate, en el arte de comprar tienes que ver más. Entonces empecé a mostrarle un poco de vestido y me decía, interesante, uy, qué bonito, uy, chévere, y pum, y se volvió el de él. Le compramos el atuendo. Entonces aquí viene, bueno, aquí en otra parte, y es que todo esto, Martín, o sea, uno generalmente empieza a decir, no, esto es capricho de niño y todo lo demás, pero Martín en cada cosa que nos expresaba que quería para él, era bien conciso y bien pensado, bien real, que nos decía, es que yo lo quiero así y a mí me gusta así. Y persistente, ¿no? O sea, ya es una cosa que no es, que ya la diferencia pues entre capricho e identidad, ¿no? Como que se va conformando. Sí, entonces él nunca se dejaba como, no, pues es que a mí lo que me gusta es esto, bacano lo que tú me muestras, pero lo que me gusta es esto. Entonces, él ha escuchado algunas opciones, pero pues luego te muestra, pero es que a mí esto es lo que me gusta. Digo, ok, si te gusta está bien. Entonces, en esa fiesta, para no extender ese cuento, yo siempre digo que lo que realmente salimos del closet fuimos el papá y la mamá, digo la mamá y el papá. Y porque Martín nunca tuvo ningún closet, todo el tiempo fue como era, y como vio que los papás siempre estaban con él, que pues no le veíamos ni le poníamos cara ni le decíamos, no, tú no puedes, porque es que eso también ha sido otra cosa que hemos dicho. Hemos tratado de reducir la expresión no puedo, y pues es una cosa que tiene que ver solo con Martín. Que Martín se vista o que se comporte o que le guste algunas cosas no afectan a otras personas. Es la forma en que él ve y ama hacer ciertas cosas y le gusta cómo representarse. Entonces, pues no le dimos ningún problema y lo apoyamos. Entonces, en esa fiesta, los papás salieron del closet porque los papás solamente se sentían cómodos dentro de la casa. Pero ya cuando estábamos afuera en una fiesta donde invitamos a otro montón de gente, además de la familia, ya estamos hablando de socializar, algo que de alguna manera bien como se dice, taimada, estábamos tratando de esconder. Pero ahí pues ya, ok, este es Martín. Y no pasó nada. Los peladitos empezaron a interactuar con Martín común y corriente, todos. Nadie dijo nada del atuendo de Martín, ningún niño le dijo, ay Martín tal cosa, solamente uno no lo reconoció, pero cuando lo reconoció, pum, ya volvió a ser todo normal. Entonces, en ese cuento, por lo menos yo me di cuenta de que uno de adultos es que le pone demasiadas taras a las cosas por preceptos que tiene grabados a la fuerza de su crianza. Entonces, yo creo que eso es un punto súper importante en la vida de Martín y de nosotros, porque pues fue como así somos. Y ahí todavía no tenía como su definición, ¿no? Estábamos ya con el psicólogo, estaba pues en las citas y haciendo el acompañamiento, y fue justo cuando empezó la pandemia que Martín un buen día llegó, o sea, pues todos esos libros que nos daba el psicólogo eran una puerta de entrada para que Martín se sintiera identificado, viera otras identidades, entendiera los términos, y pues a mí me parece chévere eso porque en ese proceso tampoco, o sea, uno le da mucha agencia, ¿no? Y respeta mucho, o sea, como que uno se da cuenta que los niños son muy perceptivos y entienden muy bien las cosas, ¿no? Que a veces los adultos pensamos que no van a entender, que no saben, y yo lo digo es porque gracias a esas lecturas, de pronto un buen día yo estaba trabajando y Martín llegó y me dijo, mamá, yo ya creo que sé lo que soy, yo soy un niño no binario. Y fue como, entonces es muy interesante porque mucha gente con la que uno se topa a veces dice que uno es el que les pone las palabras, que uno es el que los induce, que uno siempre está esa tensión muy adultocentrista, ¿no? Que los niños no tienen agencia, no saben, no entienden. Y entonces lo que nosotros hicimos fue preguntarle, ok, si esa es tu definición, explícanos qué significa, ¿no? Y Martín hizo una analogía que es muy linda, que siempre nosotros la compartimos a toda la familia, o sea, empezamos por la familia y por los amigos cercanos,
para explicar cómo es su identidad. Entonces Martín dice que la vida es un río, pues su vida es un río, y que en una orilla están los niños y que en otra orilla están las niñas, que a veces él se va para una orilla, que a veces él se va para la otra, y que a veces está en el centro, y que a veces es simplemente Martín. Y en ese momento tenía 6 años. Entonces fue como, wow, o sea, fue como increíble. O sea, entonces, y después de que nos dijo su definición, fue súper claro en decir, entonces a partir de aquí yo quiero cambiar mi closet, cambiar mi estética, yo quiero usar el pelo largo, yo quiero ir al closet y cambiar toda mi ropa. Y quiero además, en ese momento, pues Martín estudiaba en un colegio con uniforme y los uniformes siempre son súper binarios, entonces dijo, quiero que hablen en el colegio para que yo pueda usar jardinera, pero no quiero cambiar mi nombre, soy Martín. En ese momento dijo, mi pronombre es masculino. Entonces nosotros dijimos, ok, entonces ahí empezó otro viaje que fue ya como ir hacia afuera y pues enfrentarse con las instituciones educativas. Entonces eso hicimos una carta y pues el colegio aceptó. Y pues bueno, ahora que ya tenemos más formación jurídica sabemos que pues eso era su obligación, ¿no? No es un favor, ¿no? No es sino su obligación. Y pues empezó ya este viaje, que es una cosa que tampoco uno espera cuando decide convertirse en mamá o papá, que es que uno a esa edad, pues digamos, nosotros somos los adultos y quienes los representamos y quienes estamos pendientes de su felicidad y seguridad y todo, pues uno, aunque no quiera, empieza a convertirse en un activista de los derechos de su propio hijo, hija o hija, ¿no? Sobre todo cuando uno empieza a ver pues ciertas situaciones estructurales que empiezan a pues afectarles, ¿no? Y también pues como nosotros como familia pues también comprometernos más con una formación, ¿no? Porque uno puede tener muy buena intuición o muy buenas intenciones, pero eso no significa que, o sea, ahí tiene que haber un esfuerzo activo en entender la problemática, en estudiar, en saber la terminología, porque uno también empieza a ser una persona que tiene que socializar todo esto a los que vivimos en comunidad, pues a los que estamos más cercanos. Entonces empezó pues explicándole a los abuelitos, abuelitas maternos, paternos, a los tíos, a los primos, y pues también empezar a escuchar lo que toda la gente dice, ¿no? Entonces, por fortuna, hemos tenido mucho apoyo de la familia y de la gente cercana, pero no estamos exentos de los comentarios, ¿no? De qué le están haciendo al niño, cómo se les ocurre, por qué le van a causar ese sufrimiento. Entonces, eso me parece interesante porque es un argumento que uno oye mucho pues en redes, ¿no? De las personas transfóbicas, ¿no? Como, ¿por qué uno les hace ese mal, ¿no? Que uno los influencia. Y yo digo que es gente que no tiene ninguna gente trans o niñeces trans cercanas, porque si estuvieran cercanamente se darían cuenta que es todo lo contrario, que uno hace mucha fuerza porque esto no pase, porque uno teme mucho el rechazo o las injusticias, ¿no? Precisamente gran parte de los temores familiares es qué le van a hacer al pobre niño cuando esté en la calle. Ustedes fíjense que no le acoliten eso porque de pronto en la casa está seguro, pero apenas salga, le puede pasar cualquier cosa. Entonces, es como el miedo generalizado. Nosotros también tenemos ese miedo, y eso es permanente. Pero, por otro lado, pues gran parte del argumento cuando también estábamos socializando a la familia era, espérate un momentico, cierra los ojos y olvídate de la ropa que tiene puesta y olvídate de los juguetes que pueda tener. O de cómo luce. Interactúa con esa persona que tienes al frente y dime que te incomoda, dime que te ofende o dime que es irrespetuoso contigo. Y me dice, no puedo porque Martín es todo amoroso, Martín es todo lindo. Y digo, bueno, es con eso con lo que tú tienes que interactuar. Su forma de ver es como que yo te critico una falda, un vestido, un pantalón, lo que sea a ti. O sea, es algo que a ti te gustó y si tú te sientes bien con tu ropa, como tu aspecto, pues es tu personalidad y hay que respetarla. Entonces fíjate más bien en la persona que tienes al frente y no en su atuendo, porque su atuendo no es el que va a interactuar contigo. Entonces, pues con eso empezó a bajarle, por lo menos parte de mi familia empezó a decir, ok, está bien,
solo porque es Martín. Entonces gran parte de las, como no sé, decir, como tara que uno tiene en la cabeza es precisamente la ignorancia por no tener a alguien cercano con el cual hablar al respecto. Porque si Martín no hubiese llegado a nuestras vidas, nosotros de pronto no sabríamos todo lo que sabemos ahora y no tendríamos el nivel de respeto que tenemos ahora hacia las personas, porque es que es diferente decir, no, yo no soy homofóbico, no, yo no soy transfóbico, a realmente expresar respeto ante la persona que tienes al frente, independiente de lo que sea. O sea, ya tú podrías hablar tranquilamente con una persona que sea políticamente diferente a ti, espiritualmente diferente a ti, y de género totalmente diverso y diferente al tuyo, porque que todo termina coincidiendo en el mismo cauce que lleva al respeto. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es respetar a nuestro hijo, pero la agencia que le estamos dando a esta persona no, o sea, tiene el límite que debe tener la crianza de un niño. O sea, nosotros tomamos las decisiones complicadas, pero en el aspecto de la ropa que quiere, juguete que quiere, cómo quiere jugar, pues son decisiones personales, son decisiones individuales. Yo no puedo obligar a mi hijo, no, tú tienes que jugar fútbol, no, tú tienes que jugar con carrito. Si eso no es lo que lo divierte, porque lo tengo que obligar, porque allá no habría diversión. Entonces, no es coaccionarlo, es respetar guardando las debidas proporciones a la personita que tú estás ayudando a criar. Sí. Cuando ya Martín empezó a ser muy persistente en que su estética y lo que se esperaba de ella como, digamos, en su forma de vestirse, en su expresión de género no correspondía a lo que quería, ¿no? Porque siempre ha tendido mucho hacia lo femenino. Y ya, pues, ya fue absoluto, o sea, ya fue una certidumbre, al menos para mí, cuando ya tuvo una identificación, ¿no? Porque hasta ese momento que le puso un nombre, dijo yo soy un niño no binario, ahí para mí ya dejó de ser algo como está explorando, está mirando, está a decir cuál es su identidad. Y sobre todo que esto es persistente, a pesar de que todo el exterior, toda la sociedad te está diciendo no, y muchas veces te está diciendo eso es algo malo, o eso es algo que esconder, o eso es algo que no se debería, persiste. Entonces, y pues obviamente ya también de las lecturas, porque una cosa que yo he leído, todo esto es que comenzó con Martín, pues yo empecé a leer mucho, ya a formarme, y yo leía de personas trans adultas, donde muchas contaban que a los 5, 6 años, 7 años sintieron, o sea, que esto viene desde muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, para mí ahí fue la decisión como de decir, esto va en serio, y pues así luego se revierta, yo no tengo por qué coartar esto. Eso es del lado mío. La misión es que, bueno, como decía ahorita, nosotros empezamos a ahondar más en el asunto cuando Martín empezó a expresarse como realmente quería ser y verse. Entonces, yo creo que gran parte de identificar realmente qué estaba pasando fue el apoyo psicológico, ¿sí? El apoyo psicológico, uno lo dice, no, que Martín está siendo apoyado psicológicamente. El apoyo es para nosotros, yo creo que incluso más que para Martín, porque pues nosotros tenemos que entender qué es lo que pasa para poder tratar de ayudar de manera correcta y no como dañar las cosas ni coartar las cosas como es. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que nos dijeron es, está en una edad de exploración. Entonces, y empezaron a mostrarnos cifras de, mira, de aquí en adelante puede que él decida realmente qué es, o puede que se revierta, o puede que cambie opinión. Igual está en un proceso exploratorio, y cuando tú exploras, pues estás caminando por muchos caminos. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es acompañarlo, ¿sí? No ponerle no decirle, tú no puedes porque, o ya decidiste ser así, entonces ya no puedes cambiar, o sea, nada de esas cosas. Y entonces empezar a entender que está en un proceso exploratorio y que él va a ir encontrando elementos que van a ir definiéndolo en ese camino. Entonces, a uno le empieza a dar como la tranquilidad, ok, porque lo primero que uno piensa es, no, mi hijo es gay. No, mi hijo está... Sí, entonces, si uno no sabe claramente,
Entonces, el acompañamiento de una persona pues que tiene un poco más de conocimiento que uno, pues Información es bastante, o sea, te aterriza bastante a lo que puede estar sucediendo. Entonces ahí, pues sumado pues con la decisión y persistencia de Martín en quién quiere ser o quién es, pues ya uno empieza a decir, ok, está siendo consecuente, y además de toda la documentación, pues las lecturas que él ha tenido, que fueron formuladas también por el apoyo psicológico. Entonces ya Martín empezó a decir, ok, es que es un librito que empieza a decirle, bueno, esto te gusta, esto te comporta, empieza como a preguntarle aspectos de la persona, y luego dice, esto es lo más parecido a lo que tú eres, o esto es lo que tú eres, ¿sí? Se llama Who I Am. Entonces, estas cosas hacen que nosotros como, ok, ya estamos hablando con una persona de género diverso, ¿sí? Que, como dice Ivania, más adelante puede que cambie, todavía sigue siendo un niño. Entonces yo siento que todavía está en su fase exploratoria, de pronto se inclina más hacia lo femenino, de pronto se queda en la mitad de ese río que él describe, pero lo que estamos haciendo realmente es acompañándole. Él está poniendo el paso y nosotros estamos ahí. Algo que aprendimos con el apoyo psicológico, que vale la pena mencionar, que no es cualquier psicólogo, es una persona que está formada en género, experta en género, porque también no puede ser cualquier psicólogo. Entonces, una cosa que también nos pidió es que para hacer un correcto acompañamiento, pues uno no tiene como que forzar nada, sino que dejar que solo vayan descubriéndose, ¿no? Y buscando palabras para lo que sienten. Y pues eso es lo que hemos estado haciendo. O sea, tomamos una decisión como pareja, como familia, que fue acompañarle, y que Martín dé la pauta de qué es lo que quiere y hacia dónde va y cuál es su identidad, no forzando nada. Entonces, todo ha sido su decisión, y como dice Carlos, nosotros no sabemos más adelante si él decida transitar totalmente hacia lo femenino o quedarse en lo no binario, pero pues ya hay mucho tiempo para esa decisión y no hay presión, o sea, y tenemos pues el acompañamiento. O sea, otra cosa de los imaginarios de la gente es que cuando hablamos de niñeces trans piensan pues que uno está como un loquito ahí, como diciéndole, ay, ahora te vas a llamar así, ahora vas a performar así, ahora te vas a vestir así. Y no, o sea, nosotros no estamos solos, o sea, es una decisión de psicólogo. También cuando ya van llegando a la pubertad también va a haber un endocrino o endocrina pediatra, y son ellos como profesionales que prácticamente van también formándonos a nosotros y diciéndoles, mira, el camino es hacia aquí o el camino es hacia acá, ¿no? Entonces también no, o sea, digamos, nuestro mérito realmente es escuchar y apoyar, pero quienes son las personas que saben y guían y son los profesionales, ¿no? Que saben de esto. Es un trabajo en equipo. Respeto. Entonces, la primera cita al psicólogo fue realmente de nosotros dos como adultos. Fuimos allá. Bueno, yo había contado que yo ya había leído algunos libros y había leído unas estadísticas que me intranquilizaron. Entonces ahí fue cuando yo le dije a Carlos, busquemos un psicólogo, alguien que sepa. Y literalmente yo abrí Google y puse psicólogos de género en Bogotá. Psicólogos de niños, y de niños, porque además era como, ¿no? Entonces así fue como salieron opciones, y bueno, no muchas, pero entonces ahí escogimos, y bueno, la página web es Liberarte. Entonces tienen una página web súper bonita. Con algo que también me gustó fue ver que los psicólogos tenían una formación de género y que tenían estas certificaciones internacionales, ¿cierto? Porque tú sabes que de eso también hay mucha cosa fake, por decirlo así. Entonces eso nos dio confianza, y había un número de WhatsApp para llamar, para escribir. Entonces nosotros, yo escribí y yo dije, mira, bueno, y la página web mostraban solo adultos. Entonces una cosa que yo dije, bueno, esto no es para niños, ¿no? Entonces yo contacté en el WhatsApp, y la primera pregunta que hice, mira, le dije, nosotros tenemos una consulta sobre nuestro hijo, pero pues yo veo que ustedes no, como que no atienden solo adultos, o cómo es. Entonces me contestaron inmediato y dijeron, no, sí, también atendemos niños, y pues nos dieron la cita.
y fue muy rápido, fue como a los poquitos días, como a la semana, y la cita fue de nosotros como adultos. Entonces nos recibió el psicólogo y nos dijo, bueno, cuéntenme qué es lo que quieren saber. Y realmente fue una hora de desahogo, o sea, como de mostrar, o sea, como de total desorientación. Es como, estamos aquí por pura intuición, estamos viendo estos comportamientos. Pero aguántate. Antes de tener la primera cita, allá nos dijeron, la primera cita es sin el niño, solo sí, ustedes sí, como verdad, padres. Es verdad. Entonces, cierto. Esa primera cita, pues fuimos Martín con una prima y fuimos los dos. Entonces fuimos como, básicamente esa primera cita fue como, llegamos donde un amigo, Ditu, llegamos de Santiago y empezamos a hablar con Santiago, a contarle y cómo iba a deshogarse. Sí, entonces era, mira, está pasando, pero entonces la preocupación nuestra en el fondo era si estábamos haciendo bien o mal. Porque como sea, esto era una discusión también ya de pareja, ¿no? Porque cuando tú sales al parque y quiere ponerse la ruana en la cintura y quiere ir con sus botas rosadas y que la gente lo vea, uno se pregunta, pucha, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? Teníamos una discusión de pareja entre dejar ser o, ¿cómo era la palabra que decíamos? Inducir. ¿Cierto? Como que uno empieza a permearse un poco por también lo que dice la familia o las miradas como que escrutinan y juzgan afuera. Bueno, entonces, sí. Y entonces otra discusión que teníamos era también porque Martín, bueno, ya se estaba inclinando mucho por la ropa súper rosada y colorida y no sé qué, ¿no? Entonces yo vi en un almacén un tutú y yo le dije a Carlos, ve, este tutú podríamos regalárselo a Martín. Y Carlos dijo, no, que él lo pida. Y yo, pero ¿cómo va a pedirlo si no lo ha visto? Y digo, yo lo que veo. Entonces eso también nos ponía como en discusiones, ¿no? De pareja. Entonces fuimos allá y le contamos así como fue una hora como de, ¿no? Está pasando esto, vemos esto, estamos haciendo bien o mal, no sabemos. Fue una cita muy bonita porque Simón Torres es nuestro psicólogo, nos dijo, sí, aquí hay algo que tenemos que definitivamente acompañar, y dos, ustedes han hecho bien, haciendo bien, o sea, no había un trabajo de decirle a los papás, mire, por favor, déjenlo ser, sí, déjenlo ser, sino nosotros reconociendo que había algo y que era como, ustedes están haciendo bien. Y eso fue súper liberador, como decir, bueno, ok, no estamos locos, ¿sí? O sea, como que uno no está, como esa sensación de que te validan lo que sientes y lo que estás observando y bueno, y a partir de ahí empezaron ya citas donde ya fue Martín. Esas citas con las infancias pues nunca son solos, siempre hay, tiene que haber un adulto. Entonces Carlos y yo también tomamos otra decisión que fue que siempre estuviéramos los dos, porque en estas cosas tan delicadas, una cosa es que yo voy y luego le cuente a la otra persona, ¿cierto? Que también tiene la decisión sobre Martín, a que estemos los dos escuchando qué dice Martín y cómo el psicólogo va abordando ese tema y tener todos como la misma información. Porque entonces yo creo que eso también nos ha ayudado mucho como pareja y como familia, porque todas nuestras decisiones han sido concertadas, discutidas. Entonces, por ejemplo, con lo del tutú, esa cita fue muy chistosa porque cuando nosotros dijimos, mira, es que entonces era el uno, es que yo le digo que lo compremos, no, que el otro que dejemos lo que solo. Entonces, Simón nos dijo, ¿y por qué no le preguntan a Martín, no? Y nosotros fue como, pues, o sea, fue chistoso porque era la opción más obvia. Era la opción, ahora nos parece muy obvio, pero en ese momento era una discusión de pareja, pues, ¿no? De cómo negociamos esta crianza. Entonces, y así hemos hecho en los últimos 4 años, es decir, tenemos unas pautas, intentamos pues trabajar en conjunto, siempre hemos sido muy transparentes con el colegio donde ha estado Martín, y estar ahí, estar acompañando y estar como unas pautas que vienen de psicología, de nosotros como familia y pues también del colegio, que es como el primer, digamos, estructura, ¿no? Estructura social que uno se enfrenta, ¿no? Otra cosa que pasa ahí también es que pues uno vas a esas citas esperando pues que siempre te aplaudan, ¿no? Que te digan, ay, sí, tú eres el padre perfecto, pues sí, tú lo estás haciendo, sino que tú vas con un pocotón de dudas y
cuando el psicólogo te dice, no, no te preocupes, lo estás haciendo bien, y seguido de esto te dice, ustedes también están aprendiendo, no tienen por qué sabérselas todas. Entonces siempre viene siendo, Simón, como esa Suiza para nosotros dos, que nos ayuda como que a entender o a darle un punto de vista más aterrizado de nuestras diferencias, porque obviamente muchas veces hemos tenido diferencias en aspectos como ese del tutú, y otros tantos que han ido surgiendo, pero siempre es como la persona que nos dice, espérate un momentico, ya han pensado en tal cosa, ya han hecho esto. Entonces siempre como que un punto de vista externo y bien formado te puede dar una visión un poco más abierta de algo que puede ser que te estés ahogando en un vaso de agua, una cosa tan sencilla como, ¿por qué no le preguntas? Pues si se lo vas a comprar a él, pregúntale. Otra cosa muy liberadora fue que, o sea, digamos, ahorita nosotros sonamos como que ya estamos muy tranquilos, ¿no? pero porque llevamos 4 años en el proceso, pero al principio es muy duro, es súper difícil. O sea, tomar esa decisión, ok, voy a apoyar y esto va hasta el fin, es una decisión muy complicada. No es fácil porque prácticamente tú te estás enfrentando a una estructura social que no entiende, no comprende esto. Y sobre todo pienso yo que es para las personas no binarias especialmente. O sea, si ya lo es para las personas trans masculinas o trans femeninas, me parece que para las personas no binarias es una confrontación permanente hacia una estructura cultural y una inercia cultural social que es totalmente binaria, ¿cierto? Entonces, eso es una decisión difícil. Y a nosotros, pues fue un proceso, nos costó bastante. Y una cosa que fue muy liberadora también con las citas con el psicólogo fue nosotros como sentir que no teníamos que avergonzarnos de nada, ni que esto era una tragedia, ni que esto, o sea, ¿cómo te digo? O sea, como esa decisión de voy a apoyar significa quitarse todas esos miedos y esas taras, ¿no? Porque nosotros era como, bueno, y en el colegio, ¿qué vamos a decir? Entonces Simón nos decía, es que ustedes no tienen que decir nada. ¿Por qué tienen que, o sea, el colegio es el que tiene que socializar? Tenemos un niño no binario entre los estudiantes, porque ustedes nada, o sea, y entonces era como, pues es verdad, ¿no? O sea, es como, ¿por qué yo tengo que cargar con un ladrillo que no me corresponde, ¿cierto? Entonces, eso nos ayudó también mucho en nuestras decisiones familiares y sociales de cómo íbamos a enfrentar esto, ¿no? Y entonces es primero como quitarse esa tara de que uno es culpable. ¿De qué va a ser uno culpable? O sea, de nada. Es decir, pero bueno, como te digo, ahora sonamos muy desestructurados, pero porque esto ha sido un proceso largo, ¿no? Ya llevamos, como 4 años en este viaje, entonces, claro, es muy... si hubiéramos tenido esta conversación en el año 1, mes 1, pues nuestro discurso hubiera sido totalmente distinto al que tenemos ahora, ¿cierto? A mí me parece del viaje tan interesante que nos ha metido Martín, es como uno empezar a cuestionarse qué es ser mujer, ¿no? ¿Qué es ser hombre? O porque soy como soy lo que soy porque realmente soy, o soy lo que soy porque las expectativas y los estereotipos y los prejuicios sociales que todo lo asociado al género hicieron que yo fuera así, ¿no? Entonces eso a mí me parece también muy interesante de todo este viaje, porque por lo menos a mí me ha hecho cuestionarme muchísimo cómo criamos, ¿no? La forma en que criamos. Y pues cada vez es más obvio que nosotros criamos de acuerdo a todo eso. No hay mucha libertad en los niños, niñas y niñas de ser lo que quieren ser, porque de lo más, digamos, forzado en eso es en las infancias, ¿no? Desde la ecografía, desde la primera ecografía, ya prácticamente determinas ese futuro, ¿no? El nombre que vas a poner, qué juguetes vas a poner, cómo vas a decorar la habitación, la ropa que vas a darle a tu hija. Entonces, todo eso es un cuestionamiento permanente para nosotros. De los que me acuerdo alguna vez, bueno, Martín cuando hablaba con nosotros, siempre, buenos días, todos saludamos, ¿no? Buenos días, princesa. Entonces Martín se paraba y volteaba y decía, soy un niño.
ay, perdón, buenos días, ¿cómo estás? Entonces él voltea su cara y seguía caminando. Entonces una vez tuve vacaciones y le pasó eso con una señora que le dijo, ay, niña tan linda, que no sé qué. Y entonces Martín se paró y le dijo, soy un niño. Y yo, ay, perdón, qué tonta soy. Y Martín se voltea y le dice, sí, muy tonta. a mí eso me causa muchísima gracia porque los niños son así de transparentes, ¿no? Entonces, o sea, sin ánimo de ser respetuoso, creo yo, Martín le dijo, pues sí, muy tonta, porque pues ella fue la que dio pie a ese comentario y él siguió común y corriente, o sea, para él no fue como chiste ni nada. Entonces, él ha sido como muy espontáneo en muchas de esas cosas. Eso me parece una sí, chistosa. pero es que lo que pasa es que desorienta mucho, ¿no? Porque su apariencia ahora es muy Pero femenina, sigue todo el siendo mundo, niño. o sea, todo el tiempo le están diciendo el pronombre que no es, siempre le están hablando en femenino. Cuando se presenta, soy Martín, no falta la persona que le dice, ah, Martina. Y es como, no, Martín. Y otra cosa que siempre pasa es que lo miran a uno de adulto como queriendo validar lo que el niño está diciendo. Entonces también habla mucho de como este adultocentrismo, ¿no? Que si lo dice Martín, pues no es tan válido como si nos miran a nosotros y nosotros hacemos un signo con la cabeza y decimos, sí, sí, es como está diciendo, ¿no? Entonces, pues anécdotas hay Pueden ser de muchas. fotos, por ejemplo. Uno siempre lo pone ya cuando visitas algún sitio y entonces está al lado de, no sé, algún monumento o lo que sea. Entonces, párate ahí, pila, que te va a tomar una foto. Entonces, para allá y de pronto Martín se para una pierna, levanta la otra y pone el símbolo de paz. Y entonces yo, pero pórtate serio. Entonces coge y se arruga más y saca la lengua. O sea, pone como, tú esperas que haga alguna otra pose, pero siempre sale con algo bien raro y ahí es. O sea, y tú lo ves, pues son poses realmente, son poses como, uno dice, ay, son poses muy femeninas, pero es chistoso porque tú le dices, bueno, ahora sí serio. Siempre se dice, listo. Y cuando va a tomar la foto, entonces hace una pose así como de esa, así como, no sé, la garza o alguna vaina de esa, pero toda rara. Yo sé, ay, pucha, es que hay muchas anécdotas, son permanentes, pero ahorita no se me ocurre así como graciosas. Pues yo no sé, es que esto no es tampoco muy chistoso, ¿no? Que todo el tiempo te estén diciendo el género que no. Pero digamos que, por ejemplo, Martín se ha cansado un poco, ¿no? Antes corregía a todo el mundo y llegó un punto en donde dijo, ay, papá, ya no voy a recoger. No dijo, yo ya me agoté. Y pues es duro, ¿no? Porque siempre uno entiende que es como que te cansas. O sea, es decir, es ir contra el sistema, que significa ser no binaria. A mí me parece como súper fuerte ver que tiene 9 y ya es completamente consciente de que hay cosas muy difíciles de manejar. Entonces, ahorita ya no corrige nadie, o sea, ay, la niña, no sé qué, entonces sigue igual. Y nosotros, por lo menos cuando estamos en la calle, intentamos no contestar por Martín, ¿no? Que ella decida qué quiere hacer. Si quiere corregir, si quiere hablar, si quiere decir. Pero sí me parece bien interesante que Martín, cuando tiene la oportunidad, explica y dice, mira, yo soy un niño, yo soy no binario. Y a mucha gente me ha sorprendido que a veces hay gente que no, nada que ver, pero termina como explicándole su identidad, haciendo como una pedagogía, ¿no? De eso. No necesariamente siempre, pero cuando pasa es muy bonito verle a él como con su forma de ser y su simpatía y su inocencia, digámoslo, pues la gente queda como, abre los ojos así como, wow, gracias por lo que me explicas, o dicen cosas así como que no esperan, ¿no? Que pasa. Sí, entonces, por ejemplo, ahorita Martín decía, a nosotros sí, a mí personalmente me pide que le diga a ella, ¿no? Pero afuera dice, ay, no, ya no me importa que me digan lo que sea. Entonces, uno quisiera decirle, no, sigue persistiendo, pero también uno también entiende como que eso es muy desgastante. Sobre todo porque como volvemos pues a las instituciones, ¿no? La gente se fija lo que dice un papel y un documento. Entonces, pues, es un reto tratar a Martín, ¿no? Porque tienes a un niño que parece niña, ¿no? Por su performatividad, como su expresión de género, pero su nombre es Martín y sus pronombres son él o ella, entonces la gente queda como loca. O sea, es como, a veces digo, también es exigir demasiado. Entonces es como difícil, pero bueno.
como te decíamos nosotros, desde el minuto 1 fuimos súper transparentes en el colegio de lo que estaba pasando. De hecho, cuando todo empezó, Martín estaba en preescolar en ese momento y la psicóloga del colegio que atendía pues al preescolar también empezó a observar eso. O sea, fue una cosa como que fue mutua, ¿no? Íbamos en paralelo, familia, colegio, y tuvimos una reunión donde dijimos, sí, aquí hay algo, y justo nosotros habíamos empezado a consultar al psicólogo. Entonces fue como que, perfecto, sigan por ahí, y siempre solicitamos reuniones de psicólogo externo con lo del colegio, y sobre todo era como adelantándonos, ¿no? Para qué cosas estructurales podían darse, que pudiera el colegio resolver. Entonces al principio empezó todo un diálogo tranquilo y bien, porque nos dijeron, no sabemos, no estamos formados, pero podemos ir trabajando en el proceso, y a nosotros nos pareció en su momento bien, porque pues nosotros también estamos aprendiendo, ¿cierto? Y navegando esto. Entonces, pues vino la pandemia, y entonces pues eso obligó a que año y medio estuvieran encerrados. Entonces todo eso quedó como en pausa, ¿no? Entonces prácticamente brincamos desde preescolar a segundo de primaria, que fue cuando ya tuvo que ir al colegio de manera ya presencial. Hay varias cosas que a uno lo marcan. A mí me marcó una, yo no sé, todavía no la supero, y es que cuando iban a pasar de transición a primaria, hacen una actividad que me parece muy bonita, y es que empiezan a preguntar a los niños cuáles son sus miedos al pasar de transición a primaria, qué esperas tú que pase ya. Entonces todos los niños decían cosas pues, que eran normales. No sé dónde va a quedar la biblioteca, porque los espacios cambiaban. No sé dónde va a quedar mi salón. No sé qué tan grande va a ser el lugar. Y cuando le tocó a Martín dice, mi miedo más grande es no sé cómo se van a comportar mis compañeros cuando me vean con jardinera. Abstrayendo que es mi hijo. Espérate, me está mostrando una preocupación que no estoy demeritándole a los otros niños, pero es una preocupación bastante delicada. Un niño se está preocupando por cómo hace la interacción con sus compañeritos cuando lo vean con jardinera. ¿Qué hizo esta docente? Bueno, sigamos. A todos los demás niños les seguía preguntando, no, pero la biblioteca va a estar en tal parte, no, pero vas a encontrar tal otra. Cuando Martín dijo eso, ella lo primero que dijo, bueno, sí, gracias, y yo con el otro, enseguida lo cortó. Entonces, yo sentí una ofensa así que, insisto, no la supero porque me pareció, súper indelicado. Pero eso tal vez fue el principio de todas las cosas que empezaron a pasar. Entonces, eso fue como el primer punto donde a mí empezó a incomodarme algunas posiciones del colegio. ¿Sí? Porque eso, independiente de lo que sea, es un temor real. Es un temor de una persona, y es un sentimiento que es un poco más complicado, que no sabes dónde se encuentra. Lo segundo que pasó era que pues en toda la pandemia se había hablado de que haya una socialización, de que haya una formación docente en todos esos términos, ¿cierto? O sea, al igual que nosotros nos estábamos formando, veíamos pues la importancia que en el ambiente escolar también se trabaje en esos mismos términos. Y al principio fue que sí, listo, pero cuando ya fue la vida real, que fue volver otra vez de pandemia, o sea, todo esto, digamos, pasó en pandemia, ¿cierto? Entonces, en pandemia, pues que todos los niños estaban en la casa, como que eso se pausó. Entonces, al volver ya estando Martín en segundo de primaria al colegio, que ya era presencial, que ya iba con jardinera, que ya era la vida real, pedíamos siempre nosotros como una reunión previa para preparar y todo eso, y la respuesta, o sea, nos encontramos ahí con la primera cosa que fue como que nos desubicó, fue como, no vamos a decirle a nadie nada, no vamos a hacer nada, vamos a dejar que fluya. Nos cogió muy desarmados, porque en ese momento, pues, es verdad, no había evidencia de que hubiera pasado nada. O sea, si me entiendes, como que uno hace pues como un acto de fe, prácticamente. Entonces dijimos, bueno, listo, hagámoslo así. Pero entonces, claro, Martín llegó y pasó algo que también uno, o sea, es chistoso que, no sé si la palabra chistoso sea la adecuada, pero fue como que primero Martín llegó a su salón y lo primero que preguntó es, ¿a qué baño voy? La decisión de aceptar niños diversos en los colegios no es solo el uniforme, tienes que hacer unos ajustes estructurales, ¿no?
no solo de formación, sino también estructurales, porque ellos en primaria no tienen baños mixtos. Entonces la respuesta fue, ve al baño que te sientas mejor. Entonces, el baño que se sentía mejor era el de las niñas, pero pasó que empezó a ir al de las niñas y las niñas lo sacaban y le decían cosas muy feas, porque era como, porque tú estás aquí, tú no puedes estar aquí. Y de pronto Martín se encontró en su salón de clase y en el recreos y en el bus escolar, en todo lado, teniendo que reafirmar su identidad una y otra vez, explicar, yo soy un niño no binario, yo soy un niño, sí, entonces esa edad, ahí tenía 8 años, no es la edad que corresponde, o sea, no le corresponde a una persona de 8 años tener que explicar su identidad, porque es muy violento. Y por otro lado, estaba rodeado de gente que no tenía ni idea de qué se trataba eso, ni qué quería decirlo. Entonces, digamos, empezaron como una serie de incidentes aislados, ¿no? Que son pequeños y que se van manejando. Entonces, nosotros íbamos como ahí bandeando eso. Pero otra cosa también que pasó estructural, que es dura, que es difícil, es que también el colegio pretendía, como no tenían formación, todo lo que correspondía a su identidad de género era como, tú decides lo que tú quieras, ¿cierto? Porque no tenían ellos cómo solucionarlo. Pero por otro lado, lo que tenía que ver con disciplina y orden, entonces ahí sí tenía que ser súper estricto. Pero entonces dile a una persona con un cerebro de 8 años que hasta aquí está bien hacer lo que se me dé la gana, pero a partir de aquí es... esto es orden y disciplina, ¿sí me explico? Entonces ahí fue que nosotros tomamos la decisión de ir a hablar con el rector. Pasó que pues los niños siempre encuentran como la falla en el sistema, sí, y les sale natural, que lo que es muy bacano. Entonces bien, y estaban en una actividad de clase, y en la actividad de clase, bueno, vamos a agruparnos entre los grupos de niños y los grupos de niñas, y era como el que terminara primero alguna actividad. Entonces, ¿y dónde me hago? No, pues en donde te sientas mejor. Entonces se hizo entre las niñas. Y las niñas iban perdiendo, entonces fue y se cambió el de los niños. Entonces, o sea, tú le das esa libertad. Tú me dijiste que fuera donde yo me sintiera mejor. Ahorita me siento mejor entre los niños. Obviamente, entonces, obviamente era como muy, muy permisivo ese pedacito, ¿sí o no? Entonces, claro, los demás niños, si tú no socializas ciertas cosas, porque a él sí le dan esa libertad de hacer todo lo que quiera, porque él se puede poner ese vestido, porque él puede cambiarse de grupo, porque él puede ir al baño porque puede hacer todas estas cosas y no le dicen nada. Y yo hago cualquier cosita y a mí sí me regañan. Entonces es un impacto como bien, como implícito y como mezclado en toda la situación que es estar día a día en el colegio con una persona de género diverso y que bueno, los profesores por ignorancia lo que hacen es decir, escoge con lo que tú te sientas mejor, ¿sí? Pero entonces para otras cosas, como decía Ivania, sí eran súper estrictos. Eso empieza a generar en los niños cierta aversión a la persona que tiene, comillas, como un tratamiento especial o preferencial. Porque sí, pero lo grave ahí es como la falta de formación, ¿cierto? Porque eso nunca o sea, nosotros desde el día 1 pedimos que haya formación de docentes y que también haya una socialización entre padres de familia, ¿cierto? Y las familias, padres, madres de familia, acudientes, lo que sea, la gente que está alrededor sepa que esto tampoco es que es un privilegio, o sea, digamos, aquí no es hablar de equidad, ¿cierto? Entonces hay... Y también un poco como empezar a pensarse en las estructuras escolares que tienen que cambiar, ¿no? Y ahí es donde decimos que reta mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, porque todavía en este siglo XXI los profesores siguen dividiendo aquí las niñas y acá los niños, porque tienes un uniforme separado, porque tienes los deportes separados a esa edad, ¿no? Un montón de estructuras que nosotros empezamos a dar la lucha. Y no confrontativamente, sino como en las conversaciones, siguiendo el conducto regular, y siempre recibíamos como ¿qué se puede decir ahí? Como un gaslighting, como
sí, incluso fuimos a hablar con el rector, entonces es como que sí, pero no, ¿me entiendes? Esa información la vemos en cuarto. Sí, esa es otra cosa. Por ejemplo, ya aparecían temas en el salón de clase en primero y segundo de primaria sobre la identidad, ¿no? Y nunca se abordaba la identidad de género de diversa de Martín, estando Martín en el salón de clase. Y nosotros discutíamos, o sea, tienen unas oportunidades de oro para ir socializando esto. Y el colegio decía, no, es que eso se ve en cuarto. Pero de un niñito ahorita. Entonces, digamos, todo eso empezó como una cosa aquí y allá, un incidente aquí, como unas microagresiones, ¿no? Primero empezando el hecho que Martín tenga que, como a su edad tan pequeña, tenga que como que reforzar su identidad. Luego un desconocimiento de la planta profesoral y de los directivos de qué significa esto. Un desconocimiento de la ley, porque pues está la ley 1620 de 2013, o sea, 10 años lleva esa ley y los colegios privados pues prácticamente la evaden. Esta ley crea una ruta de atención en casos de violencia y un sistema nacional único de información para reportar casos de violencia y de embarazos en adolescentes. Esa ley lo que genera es el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, y donde también se exige que los colegios tengan formación sobre derechos humanos y la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de violencia escolar. Entonces, esa ley es muy importante porque es la que nos permitió a nosotros, por ejemplo, pedir con toda tranquilidad de que Martín pueda usar una jardinera en vez de ir con un pantalón. Pero también exige que los colegios no solo hagan, al tomar esta ley en serio, pues tienen que hacer ajustes, ¿no? Desde el manual de convivencia hasta ya ajustes estructurales, ¿no? Y pues los colegios se quedan como en lo más básico, al menos pues esa fue nuestra experiencia. Y entonces, bueno, ya empezaron una serie de microagresiones generadas por la misma estructura escolar, por ejemplo, ya que llaman a Martín en la ruta queer o gay de manera despectiva, cosas como que ya le empiezan a aislar, cosas como que empiezan sí, como situaciones una aquí, y que cuando nosotros íbamos a confrontarlas, siempre recibíamos como, esto no tiene nada que ver con su identidad de género. Bueno, hay otra cosa, y es que nosotros solicitamos durante mucho tiempo, y desde Martín estaba en segundo, sí, que hicimos empezar, bueno, ya empiecen a formarse, conocemos sitios donde pueden preguntar si les dan formación o asesoría, algún tipo, y siempre fue una negativa de, no, eso tiene que pasar por muchos consejos, eso tiene que ser evaluado por no sé quiéncito y no sé quiéncito, eso todavía no. Esperemos que ya ahorita en cuarto ya empiezan a recibir educación sexual. Entonces, pasó que algunos profesores una vez nos dijeron, gracias a ustedes, estoy tomando un diplomado en educación de género X, lo que sea. Entonces, eran como puntos particulares de todo el plantel que decían, hey, a partir de lo que ustedes me dicen, voy a hacer tal cosa. Y eso, digamos que fue chévere, pero no es el deber ser. El deber ser era que el colegio se preocupara por formar a todo su plantel, tanto administrativo como docente, porque son no un solo profesor, sino muchos los profesores y muchos los administrativos los que tienen que interactuar con este tipo de situaciones y no están capacitados. Literalmente hay ignorancia al respecto en el colegio. Entonces, cuando tú eres ignorante, como lo éramos nosotros hace mucho tiempo, pues vas a tener una percepción totalmente errada o difusa, confusa de lo que realmente está pasando, y lo vas a hacer con lo poquito que tú tienes entendido con respecto al tema de la diversidad de género. Entonces, no es posible que o es gay o es cis. Se acabó. No hay más espectro. Esa vaina de la vaina esta de cristal y todas esas pendejadas, a mí esa vaina no me gusta. Entonces empieza uno a decir ese pocotón de cosas porque tiene desconocimiento en muchos aspectos, ¿vale? Entonces, sí, chévere que algunos profesores dijeran, listo, voy a formarme, estoy tomando un curso de, o yo quisiera que, o yo pedí que hicieran tal cosa, pero es que no es de uno o dos profesores, no es de una o dos personas, es el plantel que está interactuando. Y así como Martín, muy seguramente hay o van a haber muchos más niños de género diverso en ese colegio. Entonces no es porque nosotros lo estemos pidiendo, es porque claro, ellos se van a enfrentar y estamos
en Sí. una era donde eso es Ahí, bastante y común. pasaba mucho que en las reuniones que teníamos decían cosas como que por uno no van a cambiar un plantel. Y es que, entonces, claro, ahí te empiezas a dar cuenta que tienen un total desconocimiento de la ley, que tienen un total desconocimiento. O sea, es como que si te hicieran un favor, y no estamos hablando de favor, sino de derechos humanos y el derecho básico a la educación, ¿no? Pero entonces también ponerse en esos términos pues termina siendo súper confrontativo. Entonces, bueno, ya pasó en este año escolar que pasaron una serie de situaciones que ya conformaban un sistema de acoso escolar y que nosotros lo leímos así, el psicólogo también lo leyó así y que ya estaban afectando su salud emocional, porque ya eran cosas como que no quiero ir al colegio, no me siento cómodo de aquí, o Me quiero enfermar. me quiero enfermar, ojalá llueva duro y me moje y me enferme porque no quiero ir, y unas cosas muy persistentes como que una estructura escolar que jamás entendió, jamás comprendió y que lo estaba dejando absolutamente solo, ¿no? Y nos dejaba, entonces ahí fue que tomamos una decisión pues muy dura, porque es muy radical, que fue sacarlo de colegio y pues y hacer una ¿cómo se llama esto? Una queja, no me acuerdo el nombre exacto jurídico, pero es una queja administrativa que uno hace a la Secretaría de Educación diciendo pues que no han cumplido con esta ley que yo mencioné. Entonces pues ahí también empezó otro aprendizaje que fue como en la comunidad pues de familias que tenemos hijos diversos, como buscar abogados, buscar gente que sepa del tema y saber pues que si nosotros realmente estábamos en una estructura que estaba violentando a Martín y a nosotros como familia, o como uno siempre está en la duda, ¿no? Esto sí es o no es. Entonces, pues también ahí fue que dimos con la abogada que tenemos ahora y pues ella también tuvimos la consulta y pues ella nos dijo, efectivamente, aquí hay una falla institucional y pues decidimos hacer esa queja. Bueno, hay otro puntico ahí, es que primero yo le dije a Martín cuando estábamos en todo el proceso, hey Martín, al colegio que vayas siempre van a haber uno u otro niño que van a molestar. Me dice, papá, yo entiendo eso, pero es que no son todos. Entonces ya Martín estaba saturado de todo lo que le estaba pasando y ya estaba empezando a reaccionar de manera un poco más brusca ante cualquier cosa que le dijeran los compañeros. Ya tenía como que el nivel de sensibilidad bastante cerrado. Y entonces, cuando nosotros ya sacamos a Martín del colegio, empezamos a darnos cuenta de que muchos padres de familia, hey, sí, yo había visto que eso había pasado, pero pues nunca dije nada. Uy, embarrada que se vaya Martín, pero sí, eso le pasaba. Y los niños decían, sí, a Martín le hacían esto y le hacían otra cosa. Entonces, no era ningún secreto lo que estaba pasando, sí estaba sucediendo, pero pues gran parte del asunto es, bueno, es un colegio que tiene una tradición X, Y, Z, entonces mucha gente se hace de la vista gorda, mucha gente sencillamente calla para no meterse en problemas o lo que sea, pero sí estamos hablando de algo que estaba pasando y que el colegio literalmente no estaba haciendo nada al respecto. Entonces, lo que hacía era darnos un pocotón de explicaciones para darle vuelta al asunto. Lo que ya dijimos fue como ya, ¿no? Fue cuando nosotros, con ayuda de Simón, el psicólogo, pues vimos que sí había una situación de acoso escolar y solicitamos formalmente que se active la ruta porque por esa misma ley que mencioné, los colegios tienen la obligación de activar esa ruta. Y dimos todos los argumentos, incluso nos pidieron una carta, escribimos la carta, hicimos todo el proceso como tiene que ser. Y la respuesta después de 20 días fue que no iban a activar la ruta. Entonces eso ya fue un golpe en la cara, porque fue como aquí ya no hay ni proceso ni diálogo posible, porque prácticamente es como, y también dentro de su argumentación es que Martín no estaba sufriendo ninguna situación de ansiedad, ni nada, ni de angustia, ni de tristeza por lo que estaba pasando, porque ellos veían que Martín jugaba y Martín estaba en el salón. Entonces también es como entender que en las infancias estas cosas no se dan, o sea, no es como cuando un adulto uno se retrae y dice, me siento mal, me siento triste, pues los niños generalmente eso pasa con cosas al revés, ¿no? O se activan más o no exteriorizan necesariamente con palabras lo que están sintiendo. Entonces eso fue como también que nos
nos sacudió y dijimos, bueno, ya no, se acabó, no podemos seguir. Pero ven acá, una cosa que para mí fue muy ofensiva fue que nosotros nos tomamos el trabajo de hacer una carta bastante detallada de cada uno de los puntos por los cuales estábamos solicitando que se activara ese protocolo, que por cierto es un protocolo de activación inmediata. Entonces nosotros mandamos eso, se tomaron, sin decirnos nada, se tomaron según ellos el tiempo prudencial de 16 días hábiles, o sea, 23 días calendario. Estamos hablando de casi un mes para darnos una respuesta que, hey, yo no soy el más fluido escribiendo, pero estaba más mal redactado que carajo. Entonces, su punto era deslegitimizar todos los aspectos que nosotros íbamos diciendo, desde el concepto del psicólogo, que es un profesional, ¿sí?, hasta cada uno de los puntos por los cuales nosotros estábamos solicitando. Y su forma de deslegitimizarlo era diciendo, no, eso no es cierto, porque lo que decía Ivania, porque Martín se ríe. No, eso no es cierto porque Martín también hace tal cosa. No, sí. Eso no es cierto porque Martín no muestra ningún síntoma de ansiedad. No, eso no es cierto. O sea, todo era como, ustedes son una partida de mentirosos, esta vaina no la vamos a activar y se van a fregar. No, sí. O sea, sí fue la carta, realmente fue bastante ofensiva y rayaba ya en lo insensible. Nunca hubo un punto donde ellos hicieran siquiera algo de retrospección y decían, hey, de pronto existe la posibilidad que no, nunca, nosotros somos perfectos, ustedes están pidiendo una vaina que no existe. Entonces, para mí esa vaina fue absurdamente ofensivo. Otra de las cosas que no supero, entre otro pocotón de cosas que pasaron en el colegio, sobre todo porque nosotros siempre fuimos súper respetuosos con la norma, súper respetuosos con toda el conducto regular que ellos nos pedían que hiciéramos. Nunca hablábamos de más, nunca nos pasábamos, nunca hablamos con quien no teníamos que hablar, y entonces ellos, cuando nosotros le estamos pidiendo algo que es importante y le estamos dando las pruebas de por qué es importante, nos responden de una manera demasiado, no sé, no es despreciable, pero sí ignorando la sensibilidad del asunto que nosotros le estábamos exponiendo. Otra cosa dura también ahí fue ver que, o sea, obviamente cuando pues Martín tenía situaciones como de bullying o de agresión, su reacción ya no era pasiva, también era responder, ¿no? O con insulto, con golpe, lo que sea. Eso a mí me hizo pensar mucho también cómo pasa con las mujeres que denuncian violencia sexual, ¿no? Que tienes que jugar a la víctima perfecta, ¿no? Para que te crea. Entonces eso también estaba pasando un poco con Martín. Entonces era como que, mira, es que recibió tal agresión. Ah, pero es que él golpeó. Entonces era como que se quedaba, digamos, en que el uno respondió y el otro respondió y no en lo que estaba de fondo, ¿no? Y eso a mí me parece súper problemático porque jamás querían aceptar que había una cosa de fondo y generada por ellos mismos, por la estructura que ellos mismos, como la violencia estructural que generaron por ignorancia, por desconocimiento o por simple y llanamente ineptitud, no sé, o sea, entonces esa parte fue también tenaz porque su forma de resolver el conflicto era como confrontando a los niños, ¿no? Es que tú me dijiste, tú me insultaste, ay, date la mano, abrázate y tal, pero esta no es una cosa, o sea, eso funciona cuando hay términos de igualdad, ¿cierto? Pero no es una cosa que aquí, o sea, ellos hablaban más de igualdad que de equidad. Y en ese sentido era todo el tiempo desconocer las situaciones particulares en las que se encontraba Martín, que debían ser tratadas de una manera específica que no lo hicieron. Entonces, ahí al final fue que nosotros tomamos la decisión muy dolorosa para Martín, porque no fue fácil y no está siendo fácil ahora que ha salido. O sea, también es muy duro ver eso, ¿no? Que tú como víctima de una situación sos el que tienes la carga más dura, ¿no? Porque para Martín ha sido muy difícil irse de su colegio, está todavía en un proceso de duelo y ahorita adaptándose a otro nuevo sistema escolar, o sea que hemos vivido unos 2 meses muy duros, pero pues tomamos la decisión y estamos en el proceso de esperar que falla la Secretaría de Educación con nuestro caso. En esta etapa, cuando ya tú estás en exploración, uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y qué viene, no? Entonces, en charlas bien consensuadas con Martín y obviamente asesorados por el psicólogo, hemos visto, bueno, lo que viene puede ser una reafirmación, un bloqueo de pubertad y después una reafirmación de
sexo. Sí. Entonces, asesorado por el psicólogo, dijeron, bueno, hay cierta edad donde es preciso empezar a tener una asesoría por parte de un endocrinopediatra. ¿Por qué? Porque después de cierto punto, pues ya cuando empieza la pubertad, empiezan a formarse ciertos aspectos, los característicos secundarios de cada sexo, de cada sexo. Entonces, cada género. Entonces, nos recomendaron un endocrinopediatra muy bueno que está en Cali. Entonces, eso fue hace como un año. Sí, ya hemos tenido 2 citas. Entonces, lo que hicimos fue primero tener una cita virtual y luego fuimos a Cali. Yo tengo familia en Cali, entonces fuimos a Cali y en Cali ya tuvimos nuestro primer acercamiento con el endocrino. El concepto profesional de psicólogo y endocrinopediatra es que lo que sigue es hacer un proceso de bloqueo de pubertad. Consiste en que ese bloqueo pues dura 3-4 años y les da un espacio para que las niñas puedan decidir cómo quieren que sea su cuerpo hacia el futuro, ¿no? Entonces, una pausa. Es una pausa. Eso es lo chévere, que ahorita la parte que sigue es que Martín vaya decidiendo con tranquilidad. O sea, sabemos lo que no quiere, que es lo que ha expresado en psicología y ha expresado en las citas con el endocrino. Martín no quiere tener barba, no quiere tener músculos, o sea, todas esas características como asociadas a la masculinidad, no las quiere tener. Entonces, la ventaja de su edad y de pues tener toda esta asesoría desde tan temprana edad es que pues por endocrinología pediátrica pues se puede hacer el bloqueo y esperar a que tenga 16, 17, 18 años para tomar una decisión cuando hay una edad madurativa más grande. Entonces, justo estamos en ese proceso. Ya tuvimos una cita y todavía Martín no ha llegado a la pubertad, entonces la idea es comenzar a que este tratamiento arranque exactamente cuando marque el inicio de su pubertad. Y pues eso va a tener una ventaja muy grande, ¿no? Que es la posibilidad de poder tener el cuerpo que uno quiere. Yo quiero hacer hincapié en que el bloqueo hormonal lo que hace es darte una pausa para que tú te cerciores de qué es lo que realmente quieres, porque, a ver, empieza a salir la manzana Adán o empieza a salir demasiado vello facial o este tipo de rasgos. Y como Martín ha expresado que hasta ahora, pues que todavía está en exploración, hasta ahora no quiere rasgos masculinos, él se va a ir dando cuenta de si quiere realmente un aspecto totalmente femenino o un aspecto neutro o cómo va a ser. Entonces, ¿qué pasa si tú, Martín, más adelante dice, no, ya estoy totalmente seguro que me quiero devolver, quiero ser niño masculino? Entonces, ¡pum!, se quita ese bloqueo hormonal y el proceso sigue normalmente, ¿sí? No estamos hablando de nada que vaya a afectar definitivamente a Martín y que le vaya a tener, que va a tener consecuencias secundarias al respecto. ¿Sí? Entonces yo quería aclarar esto porque me lo han preguntado y es así, no es una pausa en la pubertad, no es una, bueno, ya no vas a ser más nunca niño ni niña, sino que es una pausa que después de que se quite ese bloqueo continúa de manera normal. Y no tiene efectos secundarios, eso hay mucha investigación al respecto y hasta ahora y mucho seguimiento, y pues hasta ahora lo que se ha observado científicamente es que hay pues los niños que a temprana edad comenzaron este bloqueo pues muestran en su edad adulta una satisfacción y una tranquilidad, ¿no? Porque pudieron tomar su decisión y pues en la salud no tiene eso ningún efecto secundario según lo que la investigación médica al respecto. Es solo una pausa y ya. Hasta que tengas 16, 17 y ahí ya tienes más información sobre el futuro y pues tomas tu decisión. Respeto. Capital Sonoro.